Shalom, shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga. Amados, vamos a tener vamos a adelantarnos un poquito con esta porción, ¿verdad? Del Shabbat 39, ¿verdad? Del Shabbat 39, que es, y de la parashá que se llama Jucat, decreto. Amén. Y nos vamos a adelantar un poquito, ¿verdad? Ya que el internet ha estado medio fallo. Entonces en este día sexto, ¿verdad? Yom Shishi, vamos a empezar a estudiar esta pequeña porción, ¿verdad? De la primera aliyá. Y vamos a ver algunas, ¿verdad? Gráficas muy bonitas sobre este asunto, ¿verdad? Ya que se va a hablar de la vaca roja, ¿verdad? De la contaminación y la purificación, ¿verdad? Estos temas son a veces muy complejos. Cuando se toca el tema de la vaca roja, hay mucha controversia, ¿verdad? Es muy complejo porque se asocia mucho con nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Pero también los sabios dicen que es muy difícil, que este mandamiento es que ni se debería de tocar porque es algo muy oculto que nadie puede explicarlo todavía. Pero cuando vemos y analizamos, ¿verdad? a nuestro Adón, a nuestro Mashiach, nos damos cuenta que tiene mucha similitud, ¿verdad? No en todo, concretamente en todo, pero sí en varios puntos. En varios puntos se puede ver que se podría decir que también cumplió, ¿verdad? Con ese sacrificio, ¿verdad? De la vaca mermeja, ¿verdad? La vaca roja. Entonces vamos a ir a unos comentarios muy interesantes, ¿verdad? Que tenemos aquí de los jajamín, ¿verdad? Para entrar en contexto, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a empezar aquí una lectura, ¿verdad? De la contaminación y la purificación, ¿verdad? Los temas de este capítulo parecen no guardar ningún nexo lógico o cronológico con los capítulos anteriores o subyacentes respecto a la oportunidad en que fueron transmitidas las leyes de la vaca bermeja. Hay dos tradiciones distintas. La primera es que dichas leyes fueron inicialmente dadas a los israelitas en Mara, poco después de que dejaron Egipto, Misraim, mas no se le había ordenado aún al pueblo que las implementaran, ¿verdad? En el día primero de Nisan, es la segunda, en el día primero de Nisan, cuando fue inaugurado el tabernáculo, fueron transmitidas estas leyes de nuevo en forma de mandamiento, y al día siguiente, en el segundo de Nisan, Moshe supervisó la incineración de la primera vaca bermeja o primera vaca roja, ¿verdad? De acuerdo a esto, el hecho de que este capítulo se encuentra después del suceso que tuvieron lugar mucho tiempo después del segundo de Nisan pareciera ilustrar el principio de que el orden del capítulo de la Torá no necesariamente no es cronológico necesariamente, ¿verdad? Sin embargo, Ramban sostiene
que sí hay una relación lógica entre las leyes de la vaca bermeja o vaca roja y el capítulo previo, las leyes sobre el tabernáculo y los Kohanim, que empezaron en el libro de Vayikra, ¿verdad? Levítico, terminaron en el capítulo previo con la enumeración de los obsequios sacerdotales. Por esto, las leyes de la vaca bermeja o vaca roja enfáticamente sí pertenecen aquí, porque parte de la responsabilidad sacerdotal y levítica del impedir que personas contaminadas entraran al tabernáculo consistía en saber la forma en la que podrían hacerse desaparecer las contaminaciones transmitidas por un cadáver, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad? Dicen que también es una alusión al becerro hecho, ¿verdad? Al becerro, la transgresión del becerro de oro. ¿Por qué? Porque la vaca roja se incineraba, ¿verdad? Y también dicen que Aarón pulverizó el becerro de oro, ¿verdad? Esas posturas, ¿verdad? Tienen aquí los sabios muy interesantes, ¿verdad? Pero bueno, probablemente a nosotros se nos ha dado otra revelación, ¿verdad? Una revelación diferente porque tenemos pues la revelación que nos dio nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Esta parasha en el libro de Bet-Mibar, libro de Números 19:1, ¿verdad? Y le vamos a dar hasta el 6, hasta el pasuk 6, ¿verdad? Que se llama Jucat, decreto. Vamos a leer el 1 y el 2. Y habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo: Este es el Jucat, el estatuto de la Torá, de las instrucciones que Yahweh ha ordenado, diciendo: Habla a los hijos de Israel que ellos traigan a ti una para adumá, tamim, una novilla roja sin defecto, que no tenga manchas y que no se le haya puesto yugo, ¿verdad? Que no se le haya puesto yugo. Miren qué interesante, ahorita se me vino a la mente. Y yugo lo podemos considerar como trabajo, ¿verdad? Y ahorita se me vino a la mente esto, que nuestro Adón Yahshua HaMashiach tampoco trabajó, ¿eh? Tampoco tuvo un trabajo, si al menos que no, que esté equivocado, pero yo no he visto que él haya trabajado. Amén. Pero bueno, así trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver muchas cosas muy interesantes hoy, pero muy interesantes, ¿ok? Este versículo dice que el mandamiento de la vaca bermeja o vaca roja es un mandamiento juk, ¿verdad? O juká. Más importante, es más importante en la Torá. Es uno de los mandamientos más importantes de la Torá. Como hemos dicho antes, ¿verdad? Los mandamientos de carácter juk son los que tienen una explicación lógica o clara en la Torá, ¿verdad? Y los mandamientos que tienen un nombre Jucat están conectados de una manera especial con el Mashiach.
como aquí tenemos el Jucat por excelencia, hay una conexión muy íntima en todo este rito con el Mashiach, con nuestro Mashiach Yeshua. Esta novilla tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas. No puede tener dos pelos que no sean rojos. Cuando hay necesidad de un animal de este tipo, Elohim hace que nazca, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial hace que nazca esta novilla. Y fíjense que es muy, muy interesante de lo que hay varias ahorita en Israel, ¿verdad? Si mal no recuerdo, había 5, que ya creo 2 son descalificadas, pero ya nomás quedan 3. Y hay que poner atención, ¿verdad? Si quedan 3, o si queda una, ¿verdad? Que a mi parecer, yo creo que esas 3 van a calificar por la simbología más bien por la numerología, ¿verdad? Por la gematría, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver por qué. Cuando hay necesidad, ¿verdad? De una de estas vacas, Elohim es el que la provee. Y bueno, vamos otra vez a hablar de esto. Porque la provisión de estas novillas, ¿verdad? Vino prácticamente de manera milagrosa, ¿eh? Si ustedes se recuerdan que esas novillas, o varias de ellas, vinieron de aquí de Texas, de Estados Unidos, Texas. Y precisamente en la pandemia, entonces a estas novillas no se les puso ni marca ni nada de nada, porque no se podía. Precisamente por la pandemia no se les había tocado, ¿verdad? No había quien hiciera todo ese tipo de trabajo. Aquí cuando nacen luego las marcan en la oreja y todo esto, pero a estas no se les puso nada. Entonces se ve la mano de Elohim en estas vacas, ¿eh? Ok. Continuemos con este comentario. La novilla tiene que tener al menos 3 años de edad y no podían haber estado bajo un yugo los 3 años, ¿verdad? Perdón, no tenían que estar bajo un yugo. Entonces ahí fuimos donde ¿verdad? Se me vino a la mente esto, que Mashiach no había tenido ningún trabajo, ¿verdad? A menos, únicamente, ¿verdad? El ministerio, ¿verdad? Que se le había dado. Los 3 años hacen alusión, y esto también es interesante, ¿verdad? Miren, los 3 años hacen alusión a los 30 años de edad del Mashiach, de nuestro Mashiach, que tenía. Pero también, ¿verdad? Que resucitó al tercer día. Recordemos que también la vaca roja, el que se contaminaba de muerto, se tenía que purificar el tercer día y el séptimo día, ¿verdad? Haciendo alusión también en la resurrección, ¿verdad? Y que hubo una purificación, ¿verdad? En el tercer día hubo unas primicias que también fueron purificadas de la muerte. Y en el séptimo día, ¿verdad? Que va a haber otra purificación, ¿verdad? Eso tiene mucha congruencia, ¿verdad? Con la vaca roja, ¿verdad? En el tiempo del segundo templo, la novilla fue comprada por fondos recogidos en la recolecta anual del medio shekel de cada judío, ¿verdad? Y bueno, a ver, con las cenizas de esas vacas, a ver, permítame, creo que se me pasó algo. No, estamos bien. En las cenizas de esas vacas se prepararon las aguas de la purificación que fueron guardadas en las casas de los sacerdotes, de los
Kohanim por todo el territorio de Israel, para que los que habían estado en contacto con algún muerto pudieran purificarse durante 7 días, conforme al mandamiento, ¿verdad? Recordemos que por los 7, al séptimo día y al tercer día, hacía falta muy pocas cenizas para mucha agua, así que las cenizas del sacrificio de una vaca duraban muchísimos años. Según el Midrash, y en total se habían sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel. Las cenizas de la primera vaca duraron hasta el tiempo de Esdras. Durante su tiempo se preparaba una segunda vaca. Durante el tiempo de Shimeón Hatzadik fueron quemadas 2 más, ¿verdad? Y otras 2 fueron preparadas en el tiempo del Cohen Agadol y Yohanan. Después de él está la destrucción del segundo templo. Fueron quemadas 3 vacas. En total fueron 9. Es posible que la 10ª sea en relación con la venida del Mashiach, ¿verdad? Todos sabemos que sí. Puede ser la 10ª o puede ser la 12ª, ¿verdad? La 11ª. O sea, si es la 10ª, haciendo alusión a las 10 tribus, ¿verdad? Para limpiarnos a los que vamos a entrar, ¿verdad? Y si es la 12ª o 12ª, para que se entienda mejor, es haciendo alusión y para la limpieza de las 12, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que se está preparando para la limpieza de todo Israel. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se empareja todo con lo que está aconteciendo, ¿verdad? En el mundo. Bendito sea nuestro Elohim, ¿verdad? Que nos ha revelado todo esto, ¿verdad? Y bueno, continuemos, vamos con el Pasuk 3. Y tú se la darás a Eleazar el Cohen, y él la sacará fuera del campamento y la degollará en su presencia. En su presencia. Fíjense que también esto, yo había comentado también el año pasado que Yohanan trajo aguas de la purificación también. Yohanan, nuestro, conocido como Juan el Bautista, ¿verdad? Él trajo aguas de la purificación y esta vaca era degollada y él fue degollado, ¿verdad? Esto también nos debe dar pues, ¿cómo diremos? Alguna pista, ¿verdad? Que también se compaginan, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Porque podemos entender muchas cosas, ¿verdad? Podemos entender muchas cosas en el sentido de la vaca roja, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver qué nos dicen sobre este pasaje, porque vamos a ver muchas cosas, ¿eh? En el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos, enfrente de la entrada del templo, llamada la puerta dorada, ¿verdad? La puerta dorada. Desde ese altar había una puerta que pasaba sobre el valle de Kidrón, o el valle de Cedrón. Miren, vamos a ver aquí tenemos un mapa de ese tiempo,
Vamos a tratar de mostrarlo, a ver si se alcanza a ver. A ver, permítame. Porque sí, es algo muy interesante. Miren, a ver si se ve. Si se alcanza a ver todo. Permítame. Ok. Yo creo que ahí. Yo creo que ahí estamos bien. Ahí dispensen por esto, es el único que tengo. Ahí dispensen por esto, pero ok. Vamos a hablar de esto. A ver, en el tiempo del segundo templo había había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos, enfrente de la entrada del templo, llamada la Puerta Dorada. Entonces, ese altar debió haber estado de este lado, miren, en esta área. ¿Se alcanza a ver? El más específico, aquí o aquí. Está un poco movido, ¿verdad? Pero aquí debió haber estado. Aquí. Miren, aquí. Aquí se ve el camino, ¿verdad? Y este altar debería estar apuntando a la Puerta Dorada. Ya sea que sea aquí o de este lado, ¿no? Es que está movido por el espiral, pero a ver. Ok. Entonces, aquí está la Puerta Dorada, miren. Salía por aquí, está, entonces tenía que haber estado exactamente aquí, que apunta directo aquí y luego hacia adentro. Se ve un poco movido, pero es así, es hacia adentro, hacia el templo, ¿verdad? Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Kidrón. Bueno, este es el puente que pasaba sobre el valle de Kidrón. Este es el valle de Kidrón, ¿verdad? Miren, aquí está Kidrón Valle. Entonces, ya sea que este es el puente o este que está aquí, pequeñito. Pero más bien parece ser que es el de acá afuera, ¿verdad? A ver, en el valle de Kidrón o Cedrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida de Mashiach y la resurrección de los muertos. Miren, o sea que ya se esperaba una resurrección de los muertos. Entonces aquí había tumbas, por eso había un puente. Entonces podemos intuir que ese puente pudo haber sido este pequeñito que se ve aquí. No sé si se esté mirando. Aquí o acá. Pero aquí había un puente. ¿Sí? Ese puente se comunicaba directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los coanín y levitas cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Entonces, ¿verdad? Entonces era este. Efectivamente era este. ¿Verdad? No, perdón. Y fíjense, era este. Entonces la Puerta Dorada estaba acá. Sí. Entonces, vamos a continuar. Si hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado y tendrían que esperar 7 días más para poder ministrar. El puente evitaba el contacto con la muerte, y así los Coanín y los levitas podían pasar directamente desde ese altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Ese altar estaba en una línea directa desde el arca en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo, el altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla. No se podía comer de ese altar, es decir, los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueron quemados allí no podían ser ingeridos, como está escrito en el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, miren aquí, entonces esto pasaba directo, entonces
el altar de la vaca roja debería haber estado directamente aquí, ¿verdad? Aquí en el Monte de los Olivos, directamente. ¿Para qué? Porque la alajá, ¿verdad? La alajá era así. Tenía que apuntar directamente enfrente de Hashem, enfrente de Elohim, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos en el libro de Hebreos, ¿verdad? Dice así, Hebreos 13, 10 al 13. Nosotros tenemos un altar del cual tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, perdón, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el Cohen Agadol, por el sumo sacerdote, como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yahshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos. Bueno, así, esto hasta ahí. Entonces, por eso nuestro Adón Yahshua HaMashiach fue sacrificado fuera. Hay, bueno, tenemos esta teoría que yo pienso que es la más válida. Tenemos la otra, la que prácticamente la del cristianismo, ¿verdad? Espero que se esté viendo bien. Sí, la del cristianismo es que fue sacrificado en el monte de la calavera, que estaría exactamente aquí. Pero esta teoría pues es la que está por John Wire, ¿verdad? Por él y no sé por varias más. Tradiciones, ¿verdad? Tradición. Pero no pudieron haberlo llevado hasta allá. Porque el único camino que es este, que es por donde traen los animales o traían a los animales para sacrificios. Si mal no recuerdo, es este camino que va por aquí. Esa es una, ¿verdad? Ahora estaría mucho más lejos. Acá es mucho más cerca, según, ¿verdad? Se cuenta que se llevaba media hora de venir de aquí a aquí. Para este lado, yo creo que era mucho más lejos. Y el camino era muy, no se podía contaminar tampoco. Ahora, hay otra tradición que es de este lado. Que es de este lado porque aquí está la fortaleza Antonia, ¿verdad? La fortaleza Antonia, entonces, que se pudo haber llevado y sacrificado acá afuera. Pero yo creo que esta es más eficaz esta teoría o esta tradición o esta, ¿verdad? Ahorita la vamos a ver con más detalle. Porque bueno, la de John Wire tiene su tiene su fuga, ¿verdad? Porque miren, es muy bonita, ¿verdad? Y es muy, podríamos decir que pues tiene sentido, ¿verdad? Pero miren, hemos oído su teoría, ¿verdad? Que él platica y, no concuerda con el, con la santidad del arca del arca del pacto. Recordemos que cuando David Amelech o el rey David quiso menear el arca y se estaba cayendo el arca y uno la tocó y se murió por haberla tocado. Entonces no concuerda a menos que John Wire haya tenido algún ayuno previo, purificación, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Pero no, por ese lado es lo único, el único requisito que yo digo que probablemente él inventó eso, ¿verdad?
y nada más por eso. La otra teoría, ¿verdad? De la fortaleza de Antonia, pues recordemos que Yahshua fue llevado a Poncio Pilato y de aquí se lo llevaron a este lado, ¿verdad? Por eso dice que hay dos tradiciones sobre este asunto. A ver, continuemos con esto. ¿Verdad? ¿Dónde nos quedamos? Ok. Permítame, ya me perdí aquí. Ok, aquí estamos. Ok. Se habla aquí de nosotros en referencia al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Nosotros los del pueblo o los judíos tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el templo, ¿verdad? Bueno, aquí dice a los judíos, y si estamos hablando del primer templo, pues sí, ya nada más había judíos. Aquí hay una clara referencia al altar que todavía estaba en el Monte de los Olivos. Cuando la carta fue escrita a los hebreos, en esa misma línea que llegó desde el lugar santísimo, pasando por los tres altares y subiendo hasta el Monte de los Olivos, nuestro Mashiach Yahshua fue ofrecido como un sacrificio expiatorio por los pecados de Israel y las naciones. En algún lugar del Monte de los Olivos tenía que haber muerto para cumplir la imagen que proyectaba la sombra en el culto del templo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ¿verdad? Entonces sí se puede decir que su sacrificio fue en el Monte de los Olivos, ¿verdad? A ver. Ok, vamos a... Creo que es todo de la gráfica. Bueno, si ahorita seguimos hablando de ella, la volvemos a poner. Vamos a pasar al pasú 4. Y tomará Eliezer el Cohen. Y tomará Eliezer el Cohen de su sangre con su dedo, y rociará hacia el frente del Ohel Moed de la tienda de reunión de la sangre 7 veces. Amén. Bueno, el Cohen Gadol, en el sacerdote encargado, más bien el sacerdote encargado del sacrificar la vaca roja, recoge algo de la sangre en su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada del templo que se puede ver desde la montaña. Esto nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado enfrente de la entrada del templo, en línea recta, ¿verdad? Está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante de Hashem, es decir, al oriente del lugar santísimo. Es como si el Eterno estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo, luego hacia afuera en dirección al occidente. Por lo tanto, también el sacrificio de Mashiach tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y no detrás del templo, como indican las dos tradiciones cristianas, ¿verdad? Como lo que acabamos de ver. Las imágenes que proyecta la sombra no puede indicar un lugar detrás del Eterno,
Entonces, ¿verdad? Es que sí, no tiene sentido. A espaldas del templo, porque todos los sacrificios tienen que ser representados delante del Eterno para que sean agradables, como está escrito en el libro de Levítico 3:1. Bueno, vamos otra vez a poner la gráfica. Aquí nada más tantito. A ver. Recordemos también, miren, tenía que ser enfrente para que todos los sacrificios fueran agradables. Y aquí así menciona la halajá, ¿verdad? Y las dos tradiciones cristianas es una y la otra es esta, ¿verdad? Entonces, ahí nada más para que nos demos cuenta, ¿verdad? De las fallas que hay en las, ¿verdad? En las posturas tradicionales ¿verdad? Del cristianismo. Pero vamos a ir ahí a Levítico 1:3, a ver. Si su ofrenda es de ascensión de ganado, ofrecerán un macho sin defecto. Lo ofrecerán, lo estoy leyendo acá en una Biblia revisada, ¿eh? En una Biblia revisada. Ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea acepto delante de Hashem. Amén. Y en la tienda de reunión recordemos que el altar de los sacrificios estaba también enfrente. A ver. ¿Y saben qué? Vamos a ponerlo para que no quede duda. Porque ahorita estaba haciendo memoria. Y no me recuerdo muy bien. Estaba efectivamente de frente. Permítanme. Me estaba cayendo aquí el negocio. Ok. Sí, miren. El altar estaba en mero enfrente. ¿Sí? Aquí, miren. Enfrente. O sea que tiene mucho sentido. Y obviamente un sacrificio tan grande como el de nuestro don Yahshua HaMashiach tenía que ser así. Tenía que ser así, no podía ser de otra manera. ¿Verdad? A ver. Bueno, ya perdí la otra gráfica. Permítanme, déjenme ver si la puedo encontrar. Bueno, ya la vimos, ya. Hasta ahí lo vamos a poner. ¿Verdad? Entonces, vemos que sí tenía que estar enfrente. Levítico 3:7 dice así también. Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Hashem, ¿verdad? Entonces vemos que tiene que estar enfrente. En Levítico 6:25 dice así: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá de la ofrenda por el pecado, ¿verdad? La instrucción de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Hashem en el mismo lugar donde se ofrecieron la ofrenda de ascensión es ofrecida. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Claramente esto. Entonces, y fíjense que ya hay por ahí hermanos de la casa de Judá que han dicho que sí, ahí estaba un altar. Estaba un altar enfrente, en el Monte de los Olivos. Estaba un altar para el sacrificio de la vaca roja. ¿Verdad? Entonces, sí concuerda. Esto es más congruente que lo otro. La historia está muy bonita y todo, ¿verdad? Pero es que
a veces, ¿verdad? Tradicionalmente hemos visto cómo el hermano, ¿verdad? Cristiano, los hemos visto cómo mienten, ¿verdad? O sea, no les importa mentir porque se han agarrado del mandamiento, más bien del comentario de nuestro Shaliach, Shaulo, donde dice: me hago judío para ganarme a los judíos y me hago griego para ganarme a los griegos, ¿verdad? O me hago gentil para ganarme a los gentiles. No, dice: me hago griego para ganarme a los griegos, ¿verdad? Y entonces piensan que Shaulo estaba mintiendo para ganarse a la gente, pero él tenía 3 nacionalidades. Él era judío, recordemos que él era judío, él tenía descendencia griega, o bueno, no descendencia griega, sino que era su padre, si mal no recuerdo, era griego, y tenía nacionalidad romana, ¿verdad? Bueno, y esto de nacionalidad romana lo sabemos porque fue degollado. Y los únicos que, bueno, los romanos no podían ser muertos empalados, pues, o sacrificados en un madero. Tenían que ser degollados. Los romanos no se mataban así, ellos tenían que ser degollados. Entonces, por eso vemos que él no estaba inventando o mintiendo como lo hacen en el campamento allá, ¿verdad? Que a ellos no les importa mentir, no tienen miedo a mentir. Pero es que el mandamiento es no mentir. A Elohim no le importa que tú, nos podemos equivocar, pero mentir deliberadamente es un pecado grande. Si me explico, lo mismo es que te robes un lápiz a que asaltes un banco. Es una misma transgresión. Si el Ruach HaKodesh no te redarguye por dentro cuando tomas algo que no es tuyo, es porque no tienes el Ruach. Amén. Entonces, ¿verdad? Por ese lado, ¿verdad? Y vamos a pasar al Pasuk 5 y 6. Ya para terminar. Y será quemada la pará, la novilla, ante sus ojos, su piel y su carne, y su sangre, con sus perez, con su material fecal, serán quemadas. Y tomará el Cohen madera de cedro y hisopo y toleshani, carmesí y escarlata, y lo traerá en medio del fuego de la pará, de la novilla. Entonces, bueno, aquí tenía una nota, miren, son estatutos, estos son estatutos. Bueno, toda la vaca roja tenía que ser quemada, lo cual habla de la entrega total de nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach no escatimó y se entregó totalmente por nosotros, ¿verdad? Por ese lado, no fue quemado, pero se entregó totalmente, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se tiene que equiparar todo, pero sí hay hay una similitud con los sacrificios, no nomás con lo de la vaca roja, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Miren, los 3 objetos de madera de cedro y hisopo, ¿verdad? Los 3 objetos, madera de cedro, hisopo y lana o toleshani, carmesí y escarlata, tenían que ser añadidos para producir las cenizas y luego fueran mezcladas con el agua para que sirvieran de purificación. De esto se puede suponer que
el madero horizontal sobre el cual el maestro fue colgado era de cedro, ¿verdad? Era de cedro. Pero, ¿verdad? Aquí nos dan otra opción también. Otra opción que pudo haber sido sacrificado en una higuera, ¿verdad? Pero solamente es una probabilidad, ¿verdad? Vamos a ver ahorita. Es probable que Yahshua haya sido colgado en un árbol, posiblemente en una higuera, ¿verdad? Es una hipótesis que crecía en el Monte de los Olivos. Además, Adán y Java, ¿verdad?, tomaron hojas de higuera en el lugar donde se introdujo el pecado, cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Probablemente estaban en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Probablemente el Monte de los Olivos sea, ¿verdad?, donde estaba Adán y Java. En el libro de Bereshit, ahí está, ¿verdad?, que ellos tomaron hojas de higuera, ¿verdad?, en el Bereshit, Génesis 3:7. Yahshua maldijo también una higuera cuando pasó por ese camino al entrar en la ciudad, poco antes de su muerte. Y miren, esto nos puede dar la explicación de por qué fue maldecida esa higuera, ¿verdad? Como está allí en el libro de Marcos, ¿verdad? Marcos 11:21, ¿verdad? Estas cosas indican que él puede haber sido colgado en una higuera y los dos ladrones en el mismo árbol, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Como está también, como dice allí Lucas 23:33, ¿verdad? Es lógico llegar a esta conclusión por el hecho de que cuando el soldado romano iba a romper las piernas de los tres colgados, se fue primero a uno de los ladrones y luego a otro, y finalmente llegó a Yahshua y vio que ya estaba muerto, ¿verdad? Como está allí en el libro de Yohanan 19:32, Juan 19:32 al 33. Si los tres hubieran estado en línea con Yahshua en medio, no tiene sentido que el soldado haya saltado a Mashiach para ir de un ladrón a otro. Lo más lógico es que haya sido colgado como en un triángulo. Bueno, también se pudo haber, lo pudieron haber sacrificado en triángulo, ¿verdad? Y pudo haber empezado por el ladrón, pero también no tiene lógica, ¿verdad? Porque si, como dice la tradición, hubieran estado, uno de los tres no se haya visto, y la idea era que todo el pueblo viera para escarmiento, ¿verdad? Entonces sí tiene lógica que haya sido una higuera, pero también tiene lógica que hayan sido en un cedro, ¿verdad? En un palo de cedro. Si los tres hubieran sido en línea con Yahshua en medio, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Verdad? Porque cómo va a brincar a uno y luego regresar al otro. Entonces, si ha sido en un palo horizontal, ¿verdad? La otra postura del palo horizontal, sin embargo, parece haber sido en un cedro, según este texto, ¿verdad? Según el texto y según las cenizas de la vaca roja, tuvo que haber sido un cedro. El hisopo se usa para purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos y aquí se usa otra vez para la purificación de la contaminación de muerte.
¿verdad? Entonces tiene mucho sentido, ¿verdad? Que se haya usado también hisopo cuando nuestro Adón Yahshua HaMashiach fue crucificado, ¿verdad? En el libro de Hebreos 9:19, ¿verdad? También dice esto: por cuanto Moshe terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la Torá, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo, y todo el pueblo decía: esta es la sangre del pacto que Elohim os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto al tabernáculo como a todos los utensilios del ministerio. Y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Todo es purificado con sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso es muy importante. Y, ¿verdad? En el Tejilín, en el Salmo 51:7, ¿verdad? Como escribió David Amelech, o el rey David: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, ¿verdad? Perdón, déjenme tomar agüita. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Y vemos que a Mashiach se le dio vinagre con un hisopo. A ver, ahorita lo vamos a ver. Vamos a verlo en el libro de Yohanan, en el libro de San Juan 19:29. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Vemos que ahí se une todo, ¿verdad? Todo se va emparejando con un sacrificio, ¿verdad? Parecido al de la vaca roja. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte de Mashiach, conectándole así con la liberación de Egipto, la purificación de la tzara o de la lepra, que simboliza el pecado, la purificación de la impureza ritual producida por contacto con la muerte, y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. Fíjese cómo todo se conecta. Todo se conecta. La lana carmesí nos habla de la sangre y alude a la muerte de Mashiach en el comentario de la Parashá 28, ¿verdad? Que se llama Metzorah. Y bueno, vamos a ir al comentario de esta Parashá que se llama Metzorah, pero va a ser mañana. Va a ser mañana, ya nos la alargamos, no queríamos ser tan largos los videos, pero siempre, ¿verdad? Se ocupa. Vemos que este sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Hace alusión a casi todos los sacrificios, ¿verdad? Es el sacrificio perfecto. Y también hasta el de Yom Kippur, recordemos que también tiene una conexión, ¿verdad? En el momento de que sueltan a Barrabás y a él lo sacrifican. Amén. Entonces mañana vamos a empezar, vamos a continuar con este pasaje. Nunca hago esto, pero hoy vamos a tener que hacerlo porque no quiero que se alargue más el vídeo. Amén, amados Ajín, Ajayot. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.